Estamos en Semana Santa y la compañera Elizabeth Fernández de la región me acompaña en esta conversación con el obispo, Monseñor Lemos, una segunda Semana Santa marcada por la pandemia. Sí. Bueno, es una semana compleja y difícil, pero no tanto como la anterior. Como sabéis, la anterior era una Semana Santa que estábamos en pleno confinamiento, con lo cual, a nivel de celebraciones litúrgicas, no podríamos celebrarlas con presencia de gente. En este caso, las autoridades sanitarias ya nos han dado un margen a que pueda participar algunas personas, en concreto el 50% de aforo en la Catedral de Ourense. La catedral, como es una iglesia grande, pues tiene bastante capacidad. Aún así, hemos pedido medidas de prudencia con respecto a las personas, sobre todo mayores, y aquellas otras que pudieran tener algunas dificultades físicas, ¿no? Por tanto, es una semana vivida dentro del marco de esta pandemia que está generando tanto daño, tanto dolor, enfermedad y muerte a muchos de nuestros conciudadanos y en el seno de nuestras familias, pero al mismo tiempo tenemos el consuelo de poder celebrarla con algunos fieles, ¿no? El año pasado se encontraba precisamente solo en la catedral, supongo que esa imagen le habrá marcado. ¿Cuál es el balance de este año de pandemia? Aquella Semana Santa que hemos vivido ha sido una Semana Santa impactante. He visto una fotografía que precisamente habéis reproducido vosotros en la región, en donde se ve al obispo hablando. Claro, en aquel momento se estaba transmitiendo a través de la televisión, creo que a través de Telemiño, pues se estaban retransmitiendo los oficios, prestando un servicio hacia el pueblo de Dios, ¿no? Ya que no podían ir a los oficios, a la catedral, sí se podía ver por la televisión. Y un fotógrafo hizo una fotografía desde atrás, yo estoy de espaldas, y me dirijo a una nave, la nave central de la catedral, que como sabéis es una nave amplísima y larga, toda vacía, solamente había bancos. Claro, obviamente la interpretación del periodista, que siempre es muy aguda, diciendo el obispo que habla para nadie, ¿no? Pero yo sabía que me estaba escuchando gente. Para usted fue un momento duro enfrentarse, digamos, a esa nave vacía, y para los fieles. Yo pienso que fue una circunstancia difícil para todo el mundo, ¿verdad? Para mí fue la primera experiencia que vivo como sacerdote y como obispo de celebrar la liturgia en la catedral, una catedral vacía. Tal como habitualmente está siendo una iglesia pues muy viva, y cuando va el obispo, no por el obispo en sí, sino por lo que este significa, pues la catedral se llena. Pero he pensado más en la gente que no pudo asistir y que no asiste habitualmente a esos actos en la catedral, ¿no? En definitiva, ha sido una situación difícil para todos. Este año, gracias a Dios y gracias también a la prudencia de nuestro pueblo, que cumpliendo las normas sanitarias está evitando que este virus se propague con virulencia, ¿verdad? En que podemos hacer una Semana Santa relativamente pacífica, pero sin realizar algunas acciones previstas, que son muy importantes para la Semana Santa, como por ejemplo el tema de las procesiones. No se podrán hacer. No solamente las procesiones fuera del templo, sino también las procesiones dentro del templo. La liturgia de Semana Santa es muy rica, muy hermosa, muy solemne, que conlleva en sí algunas procesiones. Por ejemplo, esa procesión del Viernes Santo, en donde todos los fieles vienen a venerar la cruz y darle un beso, pues hay que suprimirla, obviamente, ¿no? Las procesiones, el Domingo de Ramos, con los ramos, la procesión de la borriquilla, ¿verdad? O con los ramos acercándose unos a otros, bueno, pues cada uno en su lugar, y el obispo es el que se desplaza bendiciendo los ramos que tiene cada fiel en su lugar, sin moverse. Claro, tiene ciertos condicionantes, pero no es como el año pasado. Y hay muchísimos cambios que parece que han llegado para quedarse. Precisamente menciona las procesiones, que este año pues, la iglesia se ha reinventado y están allí expuestas en la catedral las imágenes para que puedan verlas los fieles. Hombre, yo soy un hombre que tengo esperanza. A lo largo de la historia de la humanidad hemos vivido
La humanidad es muy sabia porque tiene bajo sus espaldas, o tras sus espaldas, tiene mucha historia. Y desgraciadamente a lo largo de la historia hemos vivido periodos de pandemia. Quizá no como esta, no lo sé. Pero yo creo que hay cosas que han venido que se pueden quedar y hay otras cosas que se recuperarán. Volveremos a tener procesiones por nuestras calles, aunque yo creo que la iniciativa que se ha tenido este año de exponer las imágenes en la Iglesia Catedral, o quizá en otro templo, no lo sé, pero en el caso de la Iglesia Catedral, pues es una iniciativa muy interesante, ya que los fieles no pueden contemplar las imágenes procesionando por nuestras rúas, pues que tengan la opción a contemplarlos y venerarlos en el interior, por lo menos de la Iglesia Catedral. Si en otras iglesias de las villas de nuestra diócesis hacen lo mismo, porque tienen espacio, pues bendito sea Dios. También es verdad que hay que ser cautos y prudentes, porque claro, un trono o una imagen, si se coloca, desplaza los puestos libres del aforo para los fieles, y eso hay que estudiarlo. ¿Internet se ha convertido en un aliado para la Iglesia? Desde el primer momento, no sé si os acordáis de aquella imagen del Papa Benedicto XVI entrando por primera vez en el servicio de Internet. Internet es un servicio más muy importante que la Iglesia usa. Y no la Iglesia, hablando como institución, sino que la Iglesia, en cuanto que está compuesta por muchos rostros, por muchas personas, utilizamos este servicio. Es un servicio que puede ser positivo, aunque tenga evidentemente usos negativos. Todo en la vida tiene esas ambivalencias que debemos de saber utilizar con racionalidad. Ya no puede mantenerse al margen de ninguno de los ámbitos. No, tenemos que decir una cosa, que la Iglesia desde el primer momento que Internet se ha convertido en un cauce de información, un cauce de cercanía, la Iglesia ha utilizado este sistema. Y aparece, como veis, casi en todas las diócesis, aunque sean humildes y pequeñas como la nuestra, pues tenemos un servicio de Internet y un servicio a través de la telemática, claro está. No podemos negarnos a esa evidencia. Sería vivir en otro mundo, un mundo irreal, inexistente. Me gustaría que hablásemos de Cáritas, que también es un sector muy tocado por esta pandemia. Ya el primer mes, en abril, cuando llevábamos solo un mes de pandemia, usted ya lanzaba un mensaje de desbordamiento. ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, la situación no es fácil porque se prevé que cada vez están aumentando más las personas que nunca fueron a Cáritas, porque hay una bolsa de ciudadanos y de ciudadanos jóvenes, de ciudadanos jóvenes, que es lo que más nos está preocupando. La última reunión que ha tenido conmigo la presidenta de Cáritas y el delegado episcopal, pues me transmitieron esto. Mi preocupación es cómo podemos llegar, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Porque en estos momentos ya la gente viene no solamente a buscar alimentos, que es lo más, diríamos, lo estrictamente urgente, pero es que es el recibo de la luz, es el pago de la mensualidad del piso, es una persona que se ha quedado sin trabajo y con pocas perspectivas de encontrarlo, con una edad muy joven. Es decir, tenemos en estos momentos unas perspectivas tan amplias que quiera Dios que podamos ayudar. Somos optimistas porque la gente es muy generosa. La situación es muy grave. La situación es, diríamos, no tanto grave como compleja, porque tiene muchas caras. También es verdad que la reacción por parte de la sociedad está siendo muy buena. Muy buena. ¿Y por parte de las administraciones cree que tendrían Yo no tengo nada que decir que tener más implicación? Sí, yo creo que, estoy hablando de aquí, de Orense, en concreto el Concello me consta que se ha implicado seriamente, por lo menos que me conste a mí, con respecto a Cáritas. No sé, con respecto a las otras instituciones solidarias, como puede ser Cruz Rojas, o como puede ser las conferencias de San Vicente de Paúl, pero sí me consta que con respecto a Cáritas sí, con la ayuda que ha concedido a través del comedor social. ¿Pero no cree que debería haber un replanteamiento por parte de las administraciones? Cáritas está llegando a donde no llegan los servicios sociales. Exactamente, bueno, pero ese es un problema que ya está fuera de mi competencia y de la competencia de Cáritas, ¿no? Pero no supone una sobrecarga para Cáritas. Hombre, en estos momentos no solamente sobrecarga, sino que ya estamos sobrepasados y por otra parte Cáritas puede llegar hasta donde puede llegar,
porque los recursos de Cáritas son limitados. Daos cuenta de que hay un porcentaje determinado de Cáritas que es lo que aportamos cada uno de los miembros de la Iglesia Católica a través de nuestros donativos mensuales o a través de otras aportaciones que se puede hacer, o la colecta que se hace en las parroquias de nuestra diócesis el primer domingo de cada mes, que queremos que sea recuperada e intensificada. Después hay otra realidad que muchas veces no se ve, pero que está ahí, y es que Cáritas se despliega a lo largo de toda la geografía de la diócesis y de la geografía gallega y de España, ¿no? Y se despliega ¿cómo? A través de distintas parroquias. No todas las parroquias pueden tener Cáritas, pero sí nos estamos esforzando para que aquellas que tengan especial entidad de población, aquellas que sean centros de atención pastoral, como pueden ser villas, tengan su Cáritas y funcionen. Y hay una especie de comunión entre las Cáritas, es decir, a donde no llega una, ayuda a la otra, ¿no? En ese aspecto se está viviendo esa comunión de bienes entre cada una de las Cáritas. Pero claro, llegamos a donde podemos llegar, porque ahí hay un problema que el COVID está dejando o está generando, y eso tiene que ser un problema que tienen que estudiar ya las autoridades. Es decir, dense cuenta de que cada mes están perdiendo el empleo, el trabajo, muchísimas personas. Después hay una especie de trabajo, como se dice, en la sombra, contratos precarizados. Trabajos en precariedad, que claro, todo eso tiene que regular las autoridades públicas. Y casi se está viendo en más parroquias que antes esas quizás mal llamadas colas del hambre, pero es habitual, muy habitual esa imagen ahora. Vosotros lo sabéis mejor que yo, porque habéis reproducido las fotografías de las llamadas colas del hambre. A mí no me gusta. No le gusta el adjetivo, ¿no? Realmente es que colas de hambre. Fíjate, os digo algo. Ayer mismo tuve una reunión con 2 sacerdotes que están atendiendo una unidad de atención parroquial, es decir, llevan varias parroquias y tienen el centro en una villa, ¿no? Y una de las cosas que me dijeron es: señor obispo, tenemos que cambiar la sede de Cáritas porque está justo en un lugar y ese lugar está rodeado de bares y de comercios. Entonces las personas que están viniendo a buscar la bolsa de alimentos u otras cosas a Cáritas están sometidas como a una tensión de cierto control social. Y estamos buscando un lugar como más, no oscuro, sino más discreto, en donde puedan acudir. Y a través de los medios de comunicación social, hace unos días apareció esa fotografía de una fila de personas, larga fila de personas, a la puerta de uno de nuestros templos, claro. Esta es una realidad que está ahí. Pero que igual a veces no queremos ver, y ahora corremos el riesgo de estigmatizar ese problema. No es el momento de estigmatizar a nadie, yo creo que no. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que tenemos que sumar fuerzas, todos. Lo que no podemos hacer es remar contra corriente. En este momento la corriente la marca una pandemia. Y la pandemia ha traído consigo estos males. Los males de la enfermedad, del contagio, los males de muerte, muertes a veces varias dentro del mismo entorno familiar, que ha generado, como os podéis imaginar, una situación muy grave, incluso psicológicamente. Los expertos están hablando ahora de una de las consecuencias de la COVID es precisamente las dificultades psíquicas que están apareciendo en nuestros ciudadanos. Y por tanto, yo creo que es un momento de que tenemos que aunar fuerzas, todos, porque, entre comillas, el enemigo es el mismo, que es esta epidemia. La epidemia ya nos está afectando porque lleva con nosotros más de 2 años. Evidentemente, se nos ha prometido que podíamos estar vacunados todos. Yo no sé si vosotras estáis, yo no he podido vacunarme todavía. Tengo a mis padres ancianos con 93 y 92 años en casa, con dificultades para sacarlos y llevarlos a su sitio, que no he podido vacunarlos todavía. Me han prometido que un servicio especial para aquellos ancianos que están muy imposibilitados venga. Es decir, creo que en estos momentos, todos juntos, debiéramos de acercarnos
para solucionar problemas. Claro, en un momento así, a mí, yo ya sé que voy a decir algo que no es políticamente correcto, ¿no? Pero en un momento así me preocupa que algunos de nuestros grandes ministerios que se preocupan de las cuestiones sociales tengan unos presupuestos anuales de cientos de millones de euros. Yo me pregunto, Dios mío, si con parte de esos cientos de millones de euros se pudieran subvencionar al equipo técnico de nuestros médicos e investigadores, también en España podríamos tener vacuna para todos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Reclama más dinero para investigación? Hombre, es que lo hay por lo que se ve, sobre todo si cogemos las cuentas públicas que están publicadas. Ustedes como yo ven esos presupuestos tremendos que uno dice, Dios mío, pero ¿son necesarios estos presupuestos en este momento? Pues mira, yo entiendo muy poco de economía, pero con un poquito de sentido común tengo que decir, Dios mío, si parte de esto pudiéramos emplearlo en el cuidado, diríamos, en la investigación científica, sabiendo que en España tenemos muy buenos científicos y buenos equipos médicos, hoy por hoy la vacuna hubiera sido una realidad, diríamos una realidad popular. Y supongo que también está muy bien ese mensaje de que confía en la vacuna, teniendo en cuenta la situación de que aparecen personas negacionistas y que la Iglesia lance ese mensaje de confiar en la ciencia, es importante. La Iglesia jamás se ha opuesto a la ciencia. Distintos son ciertos mensajes que algunas personas, bajo la cobertura de la Iglesia, entre comillas, pudieron hacer manifestaciones contra la ciencia. No os olvidéis de una cosa, yo me dediqué toda mi vida, hasta que me hicieron obispo, a dar clase de filosofía. No os olvidéis que la Iglesia ha patrocinado desde siempre y ha amparado las investigaciones científicas. Incluso cuando nos dicen algo acerca del caso Galilei Galilei, tan manipulado por ciertos medios. El caso Galileo Galilei ha sido subvencionado y potenciado por el Papa, por el Papa y por algunos cardenales. Y de hecho ha muerto casi como un marqués en una villa de uno de estos eclesiásticos. Es decir, no se trata de eso, se trata de que la Iglesia ha estado siempre donde luce y brota la verdad, no puede estar de espaldas a la verdad. Y tampoco podemos presentar, como algunas instituciones presentan, la Iglesia opuesta a lo científico, ni hablar. De hecho, como sabéis, en el Vaticano, ya antes del pontificado de Juan Pablo II, está funcionando la Academia de las Ciencias, en donde hay científicos de alto relieve de todo el mundo, creyentes y no creyentes, a veces más no creyentes que creyentes, que se reúnen con frecuencia y asesoran al Papa a la hora de dictaminar o emanar alguno de los documentos pontificios. Por tanto, no hay esa contraposición. Yo creo que tenemos que estar a favor siempre de la ciencia. La ciencia es una riqueza que para nosotros los hombres de fe sabemos que Dios ha concedido al ser humano, y ese Dios, a través de la inteligencia humana, está salvándonos, está curándonos, está ayudándonos. Pero claro, tenemos que ayudar a nuestros colegas, a nuestros hermanos, a nuestros científicos. Y ellos viven, y ellos necesitan medios. Lo que en un mundo como el nuestro, y sobre todo como nuestra España, en donde hay superpresupuestos millonarios, ¿cómo se entiende esto que nuestros científicos digan que no llegan y que no tienen recursos? Es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Y sé que lo que estoy diciendo a lo mejor no es políticamente correcto, pero ¿qué se le va a hacer? Digo lo que pienso. Vosotras me habéis dado esa libertad, ¿verdad? Durante la pandemia la diócesis reaccionó, Cáritas puso en marcha su red, que es inmensa, además recibían el apoyo de numerosos voluntarios que se sumaron en ese momento, muchos. Personas públicas y personas anónimas. Muchas. Pero la diócesis también puso en marcha otras cuestiones, como el ceder, por ejemplo, la casa de ejercicios. Sí. ¿Tienen previsto reaccionar de alguna otra manera si esto se complica o si es necesaria su ayuda en otro sentido? Bueno, eso ya lo saben las autoridades, y yo se lo comuniqué en su día al subdelegado del gobierno, ¿no? Que contaban con nosotros para lo que nosotros pudiéramos ofrecer, ¿no? En aquel momento lo que parecía conveniente era el uso de la casa de ejercicios
pues, como un centro logístico para la solución de los problemas. Gracias a Dios hoy en Orense y creo que en Galicia están las cosas bastante bien controladas por parte de las autoridades sanitarias. No se da el caso, pero si el caso se diese, no os olvidéis que en la tradición de la Iglesia de Orense hay signos muy interesantes. Aquí hasta hace años, muy pocos, estaba funcionando el lazareto, estaba funcionando un hospital para atender a los tuberculosos. Aquí cerca todavía se conservaba hasta hace poco una estatuilla de San Roque, que era el hospital de San Roque en donde se atendía peregrinos y personas contagiadas. Es decir, la Iglesia ha tenido siempre a lo largo de la historia, y nos lo enseña la historia del Camino de Santiago, que pasa también por aquí, cómo ha ido creando una serie de instituciones en la medida de las necesidades que los fieles y no fieles católicos necesitaban, claro. Y así estamos. Esa es nuestra, diríamos entre comillas, esta es nuestra política. No para sumar votos, que no nos interesa, como comprenderéis, ¿no? Pero en la medida de nuestras posibilidades sí responderemos si las autoridades necesitan nuestros servicios para eso. Vamos a hablar de vocaciones, que antes de la entrevista teníamos una pequeña charla de esa imagen de las novicias, que pues parece una congregación nueva. No sé si es un poco de esperanza ante una diócesis pues envejecida, en la que cada vez hay más bajas, no sé. Bueno, evidentemente estamos planteando siempre las mismas cuestiones. Es verdad que la diócesis de Orense, dentro de Galicia, la provincia de Orense, es una provincia muy envejecida, ¿no? También es cierto que no es la más envejecida dentro del ámbito de España, porque si os vais a Castilla no quiero deciros nada, ¿no? Lo de la llamada España vaciada. Aquí en nuestra diócesis nos encontramos con un fenómeno curioso. Es verdad que nuestras aldeas se vacían, pero las villas y los entornos crecen. Y nuestra ciudad crece. No os olvidéis que en esta misma ciudad tenemos 7 u 8 colegios, digamos, privados, contando evidentemente con 3 o 4 magníficos institutos, y todos están bastante bien de alumnos jóvenes. Es decir, tenemos una población juvenil que está ahí. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que al llegar a cierta edad, nuestros jóvenes se nos van. ¿Y por qué se nos van? Porque no hay trabajo, no hay una cartera de trabajo en nuestra provincia. ¿Y esto qué significa? Pues que tienen que irse. Al irse se va con ellos la población joven. A pesar de todo, estamos viendo y estamos descubriendo que existen vocaciones. Claro que existen vocaciones. Quizá a lo mejor nuestro mensaje no llega. No llega porque no podemos tener sacerdotes para todas las parroquias. También es verdad que hay parroquias tan pequeñitas que no justifican la presencia de un sacerdote. Hay parroquias con 5, 6, 12, 15, 20 personas, la mayor parte de ellas ancianas, y las atiende, todas están atendidas por un sacerdote, que una vez al mes o 2 o 3, en la medida de sus posibilidades, incluso por semana, van atendiéndoles. Pero que hay vocaciones, sí que surgen vocaciones. El fenómeno que nos está afectando a España y a Galicia en concreto es lo mismo que está aconteciendo en Europa, en la vieja Europa. No es un problema no tanto de población como un problema de fe, es decir, de vida de fe, de calidad de fe. La vocación es una respuesta desde la fe. Cuando nosotros tenemos un ambiente un tanto frívolo, laicizado, secularizado, con muchos mensajes en contra del Evangelio y de la Iglesia sobre todo, obviamente esos mensajes van calando como una gotica de agua que va penetrando la roca hasta que la revienta. La roca evidentemente es el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros jóvenes matrimonios, ¿no? Se revienta y desaparece ese humus de fe que hemos aprendido en el seno de la familia o en el colegio. Si no hay fe, si no hay vida de fe, no hay respuesta vocacional. Esta es la clave fundamental. No solamente una clave demográfica, en la que los que trabajáis en los medios os centráis, y es normal que os centréis en la clave demográfica, porque es un elemento objetivo, y es verdad que hay que tenerlo en cuenta.
Pero además del elemento demográfico, o sea, poblacional, población joven, no podemos olvidar que cuando se trata de la vocación, en concreto la vocación religiosa o sacerdotal, hay otra clave imprescindible para entenderla, que es la perspectiva de la fe. La fe se está perdiendo, se está perdiendo fuerza. No es que se pierda, siempre hay como una fe que permanece en el rescoldo del corazón de tanta gente. Lo vemos en esas manifestaciones. ¿Os acordáis? Tantas miles de personas con la antorcha encendida en la fiesta de Fátima. Y lo veis también en los santuarios a la Virgen o en los santuarios de San Benito, y no digamos en el santuario de Nuestra Señora de los Milagros. Es decir, la fe está ahí, pero está como en el rescoldo, como un poco apagada. En el momento en que esa fe se revitaliza, hay respuestas. No sé si satisfacen estas respuestas, no lo sé. Sí, pero supongo que le preocupará la falta de vocación. Sí, claro, evidentemente preocupa, porque a la hora de dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo, sobre todo de nuestras parroquias, veo la dificultad que tengo a la hora de cubrir pues, las vacantes de nuestros sacerdotes. Tenemos un grupo de sacerdotes ancianos, algunos enfermos, que claro, y algunos se nos mueren, y cuando estos ancianos se retiran, se jubilan, y eso que tenemos un grupo de ellos que son altamente heroicos y beneméritos, son de esos hombres que van a morir con las botas puestas, y gracias a ellos pues, se está sosteniendo la Eucaristía y la atención espiritual en algunas parroquias. Pero claro, a la hora de cubrirlas, date cuenta que este año pues, ordenaremos solo un sacerdote. El año pasado hemos ordenado 2. Este año han entrado 5 chicos en el seminario, 4 en el seminario mayor. Ya no son los números de antes, ¿verdad? Pero vamos, yo cuando me ordené cura, hace casi 40 años, nos ordenamos 4, y era el año 79. Perdón, nos ordenamos primero 2. Tampoco podemos estar diciendo que estamos tan mal, ¿no? Algunos se marchan y otros nos los llevan, como a Francisco Prieto. Ah, Monseñor Prieto. Bueno, no nos lo llevan, porque... Bueno, lo pierde la diócesis en cierto modo. Sí, por supuesto. Es decir, pero mira, también tenemos que ser un poco positivos y descubrir que la Iglesia es una gran familia que no tiene fronteras, ¿no? Y aunque sentamos dolorcillo en el corazón, y yo evidentemente la pérdida de uno de mis grandes colaboradores, pues también se llena de alegría porque, hombre, la diócesis de Orense, en los últimos años han salido de la diócesis de Orense pues 3 obispos. Recordaos, Monseñor Fom, que está prestando su servicio episcopal en Alto Molinois, en el Brasil, en la Amazonia. Pensad en Monseñor Carballo, que es de aquí de Lodoselo, que se ordenó pues, hace 6-7 años de obispo y está en Roma trabajando cerca del Papa. Y ahora tenemos evidentemente un sacerdote estrictamente diocesano, como es don Francisco José Monseñor Prieto, ¿no? Que va de obispo auxiliar a Santiago, aquí al lado, queda en Galicia y para servirnos a nosotros, ¿no? Es un timbre de honor para nuestra diócesis, para el presbiterio de nuestra diócesis, claro está. Nombraba a los compañeros que están fuera. Sí. ¿Qué peso han tenido los misioneros ourensanos durante esta pandemia fuera? Bueno, recibíamos vídeos, veíamos su testimonio y era realmente duro. Bueno, vamos a ver, nosotros estamos viendo una realidad desde aquí que nos preocupa, nos asusta, nos da miedo y a veces nos hace perder la esperanza. Pero como bien dices, los vídeos y los testimonios de nuestros misioneros y misioneras son más ellas que ellos, de la situación que están viviendo como consecuencia del COVID, por ejemplo, en algunas misiones de Latinoamérica, es de espanto. Y eso, perdonad que os lo diga con todo cariño a los encargados de los medios de comunicación social, no lo ponéis en los medios, no aparece esta noticia en los medios. Bueno, sí, se conoce que Brasil es uno de los países con las tasas sale la noticia, más altas diríamos, sale una noticia así de vez en cuando, ¿no? Pero claro, hay vídeos, hay realidades. Es decir, yo estoy recibiendo cartas de algunos compañeros, obispos de alguna zona, por favor, ayudarnos como podáis.
Nuestros sacerdotes no tienen para subsistir. Claro, llega un momento, claro, y nosotros somos, a pesar de estos edificios cargados de historia y cargados de hipotecas, no somos una diócesis que podamos disponer de mucho dinero para ayudar, porque somos una diócesis con muchísimas dificultades, también administrativas. Es decir, alguna gente no se lo cree, pero sí que es verdad. Claro, la pandemia también habrá generado muchísimos menos ingresos a la diócesis. ¿De qué vive ahora mismo Pues mira, el obispado? Vivimos de la solidaridad de otros hermanos. Así de sencillo te lo digo, y se lo digo también con todo corazón y con toda el alma a los sacerdotes. Nosotros vivimos nuestra iglesia, no la diócesis, estructura, obispado, sino lo que es el funcionamiento de la iglesia en Galicia y de manera especial la iglesia en el territorio orensano, vivimos gracias a la colaboración de otras diócesis españolas, en donde muchos de sus diocesanos, a la hora de colocar la X en la declaración de Hacienda, de la renta, ellos colocan la X. Nosotros vivimos de esa declaración que voluntariamente hacen algunos ciudadanos en algunas provincias que no son precisamente la provincia de Orense. Porque con las declaraciones que hacen nuestros hermanos, nuestros fieles en Orense, no podríamos sobrevivir. Comienza una nueva campaña, igual sí, momento. Comienza ahora, justo en estos momentos, otra campaña. Yo siempre le digo, decir, mira, no te van a descontar nada, no te van a quitar nada. Se trata de que de lo tuyo colocar ese signo, eso más se puede colocar tanto para ayuda a la Iglesia Católica, y estamos haciendo todo lo posible para que no solamente ese X sea ayuda a la Iglesia Católica, sino a otras confesiones. Nosotros no nos cerramos que los fieles de otras confesiones contribuyan al sostenimiento de otras confesiones religiosas. Los luteranos, los ortodoxos, el Islam, no nos negamos a esto. Al contrario, pero esta es la realidad. Es decir, no se nos priva de nada. Se puede colocar ese signo más, esa X, en la ayuda a la Iglesia Católica. No nos van a quitar nada de lo que tenemos, de lo que tenemos que entregar a Hacienda, y también podemos colocar asuntos sociales. Y es una falta quizá de mentalización, eso que estamos haciendo muchos esfuerzos para informar a la gente. Quizá no llega el mensaje, o el mensaje no es el adecuado, o no se entiende. Posiblemente. Yo creo que hacemos todo lo que podemos en tema de publicitación. Pero fíjate, tenemos que decirlo con dolor. Después de Cataluña, la autonomía que menos aporta, que menos coloca la asignación tributaria es Galicia. Está dando un toque de atención a los fieles. No, yo no toco la atención, yo no doy ningún toque de atención. Yo digo, constato la realidad que estamos contemplando. Quizá en la diócesis de Orense subimos un poquitito estos últimos años, ¿no? También es verdad que la Delegación de Economía actual, con los sacerdotes jóvenes y algunos laicos jóvenes que están trabajando ahí, se están esforzando por llegar. Debiéramos de llegar a más, sobre todo a la hora de indicarles y decirles que, claro, con la asignación tributaria no solamente está la nómina del cura, ¿vale? Es que con la asignación tributaria nosotros podemos cubrir el tema de la reparación de nuestros templos, porque, claro, con los donativos de los feligreses no funcionan. Desde aquí estamos sosteniendo en algunas parroquias la luz y el agua, ¿vale? Y el arreglo de los retablos. ¿Por qué? Porque una comunidad, como comprenderéis, en una aldea nuestra, en donde hay 12, 15 vecinos mayores y tienen una iglesia preciosa del siglo XVII o del siglo XVIII, no podemos consentir que se nos venga abajo. Es verdad que las autoridades públicas nos ayudan, pero claro, eso es un bien que sirve para todos, es un bien del patrimonio histórico-artístico de nuestro país. Y por tanto, entre todos, como decía antes, entre todos tenemos que ayudarnos. Pero también digo la verdad, si no estuviese la Iglesia presente a través de la administración que hacen nuestros curas en las parroquias del ámbito rural, honradamente, algunos de esos templos estarían como algunos de Castilla, con las techumbres hundidas. Eso está claro. La aparición de los llamados anillos milagreiros, ¿les ha venido bien en ese sentido? Para llamar la atención sobre la necesidad de la restauración. Sí. Pues sí, es verdad.
Yo mismo he quedado sorprendido cuando vino el señor cura de allá, don José Julio, y me enseñó aquella bolsita, una bolsita, vamos, muy linda, pero muy antigua se veía, ¿no? Y yo he tenido en mis manos los pergaminos de 1700 y poco, unas listas de pergaminos muy pequeñitas, y ver los anillos. Se sabía que existían, ¿eh? No sabíamos dónde estaban. Se daban por perdidos, porque había la tradición de que tocándolos, bueno, pues esas cosas que hay, ¿no? Tocamos al santo y nos curamos. Bueno, la fe hace montaña, la fe mueve montañas, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues fíjate, se ha recuperado un poquito la memoria histórica, artística de la gran belleza de San Estevo de Ribas de Sil. No tanto, diríamos, el Parador, que ya está... Que es donde la administración invirtió y se olvidó un poquito, no lo va a decir usted, lo voy a decir yo, se olvidó de la iglesia que está pegada al Parador. Exactamente, eso habíamos pedido que nos ayudaran un poquitico, porque claro, fíjate, yo hice la visita pastoral a San Esteban de Ribas de Sil, y vosotras la conocéis, que sois gallegas y sois de aquí, ¿no? Es una preciosidad, pero fijaos, un domingo por la mañana estaba mi secretario familiar, el señor cura, en aquel momento don Mateo, y 6 vecinos, debajo de ese hongo de calefacción, ¿no sabes? Y 6 vecinos. Y me decía el señor cura, señor obispo, es que no hay más. Claro, es que no hay más viviendo en aquella zona. ¿Qué significa? Que aquellos señores, aquellos fieles cristianos que van allí al culto, no pueden sostener ese edificio tan hermoso. Y nosotros no podemos sostenerlos nosotros solos. Necesitamos la ayuda. Estamos hablando de patrimonio. Estamos hablando de las instituciones públicas. Yo creo que Patrimonio se está implicando y esperemos que también por parte del Parador también nos está ayudando a ver si todos los años, poco a poco, podemos ir manteniendo la belleza de este templo. Y después hay una cosa que me vais a permitir que lo diga. Se nos acusa de que tenemos los templos cerrados. Por ejemplo, esa iglesia está mucho tiempo abierta, pero en los últimos años han desaparecido unas tallas bellísimas, y algunas no solamente bellísimas, tallas del siglo XVII y el XVIII, sino alguna talla de gran valor material. Claro, hay que hacer una llamada, diríamos, a la conciencia colectiva. Es muy fácil que la gente critique y diga, el patrimonio de la Iglesia es este. Desearíamos tener menos patrimonio, porque detrás de este patrimonio significa a veces cargas económicas que nosotros no podemos sostener. Pero alguien tiene que responsabilizarse, porque llega un momento en que si no hay alguien que se responsabiliza, se viene abajo, y después las lamentaciones son de todos, ¿vale? Pero es necesaria una especie de educación, así como hay una educación vial, una educación comportamentística, y ahora hay una educación protocolaria, que tenemos que andar con la máscara, que tenemos que mantener la distancia, que tenemos que asear nuestras manos con frecuencia. Es necesario tener también una educación histórico-artística. Es decir, no toques el monumento, no toques el monumento, y muchísimo menos lo deteriores, porque claro, hasta con la punta de una navaja se han escrito en retablos pétreos nombres y han dejado allí la fecha, fulanito, año 1900 o año 2000. Claro, necesitamos una educación también en ese tema. ¿Y los robos, que de vez en cuando también son frecuentes, han aumentado con la pandemia, el robo de patrimonio en iglesias? No sabría decirte, no sabría responderte a esta pregunta. No sabría decirte. Por otra parte, robar en nuestras iglesias es robar al pobre. Y lo digo honradamente, robar en nuestras iglesias es robar al pobre, porque fuera de los lampadarios, ¿verdad? Y alguna calderilla que le pudo quedar despistado al cura, que pueden ser los ingresos habituales, yo no sé si os acordáis de haber visto en vuestra parroquia la cestita que se pasa todos los domingos a la hora de las ofrendas. Me refiero casi sobre todo a patrimonio, que a veces se denuncian esas faltas de imágenes, detalles. Sí. Ha habido épocas más, hay como momentos, pero yo creo que eso está más bien controlado por las autoridades,
porque gracias a Dios tenemos ahora, diríamos, controlado todo nuestro patrimonio, no solamente con fichas técnicas, sino fotográficas, tanto nosotros como patrimonio, tiene controlado todo nuestro patrimonio histórico-artístico, con lo cual es muy difícil, porque una vez que desaparece esta pieza, a través de la policía, que se dedica a través de una sección a controlar todo este tema artístico, pues sí, desaparece durante tiempo. Tenemos todavía esa espina clavada en nuestro corazón de la imagen de la Virgen del Cristal, ¿verdad? Bueno, y la muerte del rector, del señor cura, ¿no? que está ahí, ¿no? Yo me fío mucho y confío que aparecerá, como han aparecido unos esmaltes robados en la Catedral de Ourense y unos esmaltes de Limoges que han aparecido después de los años. En fin, la vida es así un poco. ¿Cómo han aparecido? Pues mira, no te lo puedo explicar ahora con detalles, porque fue previo a mi presencia en la diócesis. Él hablaba hace un momentito de una peculiaridad que tiene la diócesis, que son esa cantidad de parroquias pequeñitas, sí, diseminadas por toda la provincia, sí, a las que cuesta mucho llegar. ¿Se plantea más fusión de parroquias, por llamarlo de alguna manera? Sí, bueno, algo que los vecinos, los fieles, no reciben muy bien. Es normal, es normal. Yo lo comprendo con normalidad. Esa queja de nuestros vecinos, de nuestros fieles, ¿verdad? Pero no solamente de los fieles, pensad que también hay muchos sacerdotes que les cuesta mucho trabajo aceptar el proyecto pastoral que hemos denominado unidades de atención parroquial. Por otra parte, daos cuenta, a veces nos encontramos con parroquias muy pequeñitas, con muy poca población y tienen 2, 3 o 4 lugares de culto. Sí. Recuerdo la visita pastoral que hice a una parroquia en donde había una iglesia parroquial, otra iglesia grande tipo capilla, y después me llevó el señor cura a una capilla en medio del monte. Yo no sé si era San Roque o San Antonio, me inclino por San Antonio. Oye, y me he quedado pero alucinado, porque allí se habían depositado imágenes y algunas de ellas le dije yo al cura, ¿pero cómo tienes esto aquí? Algunas de ellas, hombre, algo de arte sé, algunas de ellas eran valiosas, artísticamente e históricamente, porque yo creo que eran imágenes pertenecientes a un antiguo monasterio derruido que las han depositado en la parroquia y allí, imágenes del siglo XVII y del siglo XVIII, claro, cualquier desalmado puede pegar un golpe a aquella puerta en una capilla en medio del monte y se lleva una riqueza histórica artística. Es necesaria, porque fijaos, no es lo mismo celebrar la misa, la Eucaristía un domingo con 4 personas, que esas 4 personas con su coche, además casi todas van en coche, esas personas en el coche, en vez de ir a esta parroquia, podrían ir a una parroquia que está a 5 kilómetros, es una parroquia más grande, en donde se juntan con otras de otras parroquias, en donde puede haber un coro parroquial, alguien que lea, alguien que pueda hacer las municiones, es decir, algún muchacho que pueda ayudar a misa al señor cura. Claro, la Eucaristía, aunque es la misma, tiene un sabor totalmente distinto. No es lo mismo que tú estés celebrando, es lo mismo, la Eucaristía es la misma, pero el significado es el mismo. Humanamente, espiritualmente, pastoralmente es distinta la Eucaristía que está celebrando el sacerdote con esas 4 personas mayores, que ya a veces ni oyen y a veces no responden, que puede recibir, que puede celebrar en una comunidad de comunidades, en un centro de atención parroquial, que es más amplio, ahora más sano, porque se puede estar más distanciado y cumplir las normas de aforo, y puede haber gente que lea, puede haber gente que cante. Claro, la Eucaristía tiene otro ritmo, tiene otra solemnidad, otra belleza, incluso alimenta espiritualmente más. Nadie va a destruir nuestras parroquias, no van a dejar de existir las parroquias. Date cuenta que las parroquias en nuestra diócesis, casi todas, a la vera de nuestra parroquia está el camposanto, está el cementerio. Y aunque se nos muera la gente en la ciudad o en las villas, quieren ser sepultados en el cementerio de su parroquia. Nadie va a cerrar esas parroquias. Mientras haya gente allí, cuando no haya gente, buscaremos quien nos las abra o ventile de vez en cuando.
Pero también es verdad que necesitamos cambiar de mentalidad y descubrir que la Iglesia es una familia que no tiene fronteras. Por tanto, esta es mi parroquia, aquí termino y allí termino. No. Tenemos que pensar de otra manera. Para eso va este sínodo diocesano en el que estamos envueltos, en la dinámica de este sínodo que nos ayuda a caminar unidos, a caminar juntos, hombres y mujeres fieles de distintas parroquias de la diócesis, pero caminar todos juntos, los laicos, los religiosos, los sacerdotes, con el obispo, a la cabeza, en medio y atrás, ¿verdad? Pues para vivir una experiencia de iglesia, una experiencia de familia creyente en Jesucristo, resucitado y vivo. Esto es lo que nos consuela, ¿Cómo está el sínodo diocesano que se tuvo? Bueno, el sínodo diocesano, gracias a Dios, era una realidad que estaba funcionando muy bien y estábamos al final ya. Y, hombre, no solamente estábamos al final, sino que ya tenemos editado el libro homenaje del sínodo, ya lo tenemos publicado. Y estaba preparada ya la misa de clausura con toda su solemnidad. Pero apareció este invitado que nadie ha llamado, que es el COVID-19, entonces ha interrumpido la dinámica de las sesiones generales. Nos quedan 2 sesiones generales y la sesión conclusiva. Estamos intentando mantener activadas, reactivadas, todas las actividades del sínodo, pues a través de vídeos mensajes, a través del internet, a través de la página web del obispado, a través de pequeños documentos catequéticos, para que lleguen a los distintos grupos sinodales que existen en nuestra diócesis. El sínodo estaba siendo una experiencia muy gozosa, muy bonita, de tal manera que había generado en los laicos, sobre todo en los laicos, un porcentaje muy alto de mujeres, pero es que son el alma de nuestras parroquias, las mujeres. Y estaban dando un gran resultado, diríamos, esperanzador. Quiera Dios que, a ver si, llegado el verano y acercándonos a la primavera, pudiéramos ultimarlo. Ese es nuestro deseo, pero estamos en sínodo. La Iglesia debería dar un papel de mayor actividad a las mujeres. Bueno, yo no sé qué decirte, no sé cómo responderte, porque la verdad, la mayor parte de nuestras comunidades cristianas, entiéndeme, nuestras comunidades parroquiales, si prescindes del papel femenino, ciérralas. Es verdad que hay una especie de ideologización en el tema de lo femenino en la Iglesia, una ideologización. Y desde ciertos ambientes piensan que como la mujer no puede ser obispo, como la mujer no puede ser sacerdote, ya no tiene un papel predominante. Mirad, tenemos que pensar en una cosa, en la diócesis de Orense hay solo un obispo, y en la diócesis de Orense en estos momentos hay 200 y pico de sacerdotes, pero en activo 184. Pero fieles, y sobre todo entre los fieles, mujeres, hay varios cientos. Sin ellos, sin especial, sin ellas, el rostro de la Iglesia no sería un rostro efectivo, no sería un rostro real. ¿Qué pasa? Que evidentemente el episcopado y el ministerio ordenado, diáconos, presbíteros y obispos, por deseo del Señor desde el primer momento y por la praxis tradicional de la Iglesia, por la tradición vivida en la Iglesia católica, otras experiencias ha habido experiencias también de otro tipo en la primitiva cristiandad, pero en la Iglesia católica eso no se da. Pero las mujeres auténticamente católicas, con alma católica y con espíritu de verdadera fe, no reclaman esta realidad. Pueden reclamar, evidentemente, que se le tengan en cuenta. Yo creo que en nuestra diócesis, estoy hablando de nuestra diócesis, el papel predominante en el funcionamiento de nuestras comunidades cristianas, no sabría hacer un porcentaje, pero no me equivocaría si nos pusiéramos cerca del 90%. Piensa en la curia diocesana. La encargada de medios es una mujer, la vicecanciller es una mujer, la secretaria del vicario de justicia es una mujer,
La contable es una mujer. Las otras 2 personas que están trabajando dentro de la Vicaría General para cuestiones de archivo son 2 mujeres. Y después están algunos curas. Pero laicos, hombres, en estos momentos que yo sepa, están trabajando 2. 2 laicos varones y el resto son mujeres. Y pues los curas, claro, porque algún ministerio es necesario que me lo ejerzan los sacerdotes. Mis vicarios tienen que ser sacerdotes. Pero el ser sacerdote no significa quitarle nada a la mujer ni minusvalorar el papel de la mujer, sino que es totalmente distinto. Yo no puedo ser madre, yo no puedo hacer, aunque quisiera, el trabajo de la mujer, no sabría. Para mí sería muy difícil sacar y meterle el dinamismo que tiene, por ejemplo, Cristina, mi encargada de medios. Sería imposible. Sería imposible. Y yo creo que Cristina no se siente nada frustrada porque no puede ejercer de obispo. Al contrario, yo creo que es inmensamente feliz. Alguna cuestión de actualidad también, que estos días se aprobó la ley de la eutanasia. Me gustaría saber su opinión. Bueno, evidentemente, mi opinión es que una ley que de alguna manera regula la muerte no puede ser una ley positiva. Regular la muerte nunca es una solución. Nunca es una solución. Yo estoy viviendo esa tragedia personal en mi vida. Es decir, yo tengo en mi casa a mi madre con 92 años, con una demencia complicada, y mi padre, con mucha minusvalía, con 93 años. La solución podía ser esta, pero yo dejaría de tener alma. La Iglesia apuesta por una realidad, que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos evitan todo lo que supone el ámbito tremendo del dolor humano. Está comprobado sociológicamente que aquellas personas a las cuales se les priva del dolor no piden la muerte. También es verdad, y eso se ha dicho a través de los medios de comunicación social, que la Iglesia proclama el encarnizamiento, diríamos, médico. No es verdad. No es verdad. No todo es válido. Y mantener a una persona cubierta de tubos por todas partes y manteniéndola artificialmente con una especie de encarnizamiento terapéutico no es tampoco una solución éticamente buena. Pero de eso a lo otro hay un trecho muy fuerte. Yo, evidentemente, lo mismo que muchos médicos, hay una especie de reacción negativa con respecto a ciertos médicos. Y, hombre, tengo que decir una cosa. En un momento en que tenemos una pandemia tan grave, que ha causado tanto dolor, enfermedad y muerte, que ha entrado en algunas residencias de ancianos y han muerto 15, 20 o 30 ancianos. El otro día, hablando con un cardenal amigo mío en España, me dijo, entró el COVID en una residencia de sacerdotes y han muerto todos, sacerdotes religiosos, una especie de comunidad religiosa. Hubo que cerrar la casa. Es decir, en un momento en el que hemos vivido y estamos viviendo tanta muerte, de personas vulnerables como son nuestros ancianos, que vengan nuestros políticos, en un momento en el que el Parlamento está, entre comillas, como medio confinado y con tanta urgencia nos sacan una ley que creo que la mayor parte de los ciudadanos no necesitamos, a no ser algunos casos excepcionales. A mí, honradamente, no me parece justo. Y toda ley que legisle o que regule la muerte, que no es competencia nuestra, sino que es un proyecto que está en las manos de Dios. Yo se lo digo muchas veces a mamá. Mi madre, la pobre, cuando pierde, me dice, ¡ay, me gustaría morirme! ¿Por qué? Porque ella, como todas las mujeres de casa, estaba acostumbrando a hacer muchas cosas, a controlar la casa, administrarla, llevarla, y la pobrecita, artrítica y con dificultades para andar, le cuesta trabajo ahora hacer cosas. Y entonces, se siente como muy desvalida, mejor dicho, se siente como poco operativa, poco práctica, y dice, me gustaría morirme. Y le dije, mamá, la muerte está solo en manos de Dios, y nos moriremos todos cuando Dios lo disponga. Legislar
sobre la muerte no creo que nos ponga precisamente, no creo que ponga a los legisladores en lo más alto de las grandes leyes liberadoras de la sociedad humana. Yo creo que hay otro tipo de leyes que tienen que regular la actividad del ser humano. Y una es la ley de los cuidados paliativos. Ningún ciudadano, aunque sea pobre, aunque no tenga dinero para pagar una mutua, debiera tener derecho a los cuidados paliativos. No al encarnizamiento, sino a los cuidados paliativos. Eso es lo que apostamos y eso es lo que queremos. Lo otro, dejar nuestra vida en las manos de un médico o de un equipo médico, a veces sin escrúpulos, que gracias a Dios sí que lo tienen, y al mismo tiempo tienen, diríamos, cierta ontología, cierta deontología, que saben que ellos han sido constituidos para curar, no para matar, nos fiamos de ellos. Y de hecho, ya habéis visto, es una ley que ha tenido bastantes reacciones negativas por bastantes equipos médicos. Es muy tajante con respecto a esta ley y no sé si lo ha sido o tendrá que serlo en otros casos titulares que vemos, por desgracia, sobre los abusos que se cometen en el seno de la Iglesia y que en Ourense también hemos visto. Bueno, yo pienso que en el caso de los abusos, si te refieres a los abusos a menores, la institución, y eso tengo que decirlo porque es verdad, la institución más drástica y severa con sus propios miembros a la hora de tomar una iniciativa está siendo la Iglesia Católica. Hemos tenido algunos casos en la diócesis de Ourense y los tenemos todavía, pero los tenemos vía judicial. Y alguno de ellos injusto, alguno de ellos claramente injusto. Pero claro. A pesar de que esté en vía judicial. No, ya está superado. Uno de ellos ya está solucionado en vía judicial. Pero ahora lo que ha sido solucionado en vía judicial civil está la otra vía canónica, cuyo dictamen no depende del obispo, sino que depende de Roma. ¿Qué institución? Fijaos, hay trabajos llevados a cabo muy serios, por alguna institución en donde sostiene. Y eso no se plantea. Y esa institución, qué pena que supiera esto, traía el nombre para que lo pudierais consultar, después os doy el nombre de esa institución. Estadísticamente, y lo dicen también en el ámbito civil, judicial, estadísticamente, en el ámbito en donde se da el mayor número de abusos de menores, es en el ámbito del entorno familiar. En el ámbito del entorno familiar. Y bajando en la escala, muy en la escala, al final, cuando habla de sacerdotes, y dentro de sacerdotes hay que poner catequistas, frailes, no solamente los curas, hay que meter toda esa especie de fauna clerical, el 0,2%. Los obispos, al menos los obispos en España, y yo creo que los obispos en otros lugares, a no ser alguno, que por lo que fuese no actuó como debiera. Tenemos un protocolo severísimo con respecto a la actuación de estos sacerdotes. Nos ha quedado claro, y no porque lo dijesen los papas, sino porque en nuestra conciencia de cristianos, cualquier atentado contra una persona inocente, realizado por cualquier persona, tiene que ser tolerancia cero, ¿vale? Pero si hablas de una persona que tiene que ser un religioso, un catequista, o un sacerdote, o un obispo, es que ya no puede ser cero, es que puede ser menos de cero. Cualquier existencia, por mínima que fuese, es injustificable. De ahí que toda la legislación que tenemos dentro de la Iglesia Católica es como un escudo que ayuda al obispo y a sus colaboradores para que esto no acontezca. Y si acontece, intervenimos inmediatamente. Incluso me atrevo a decir, se va más allá de la determinación judicial. Porque yo lo estoy viendo ahora, se ha terminado ya una sanción con una sentencia judicial
que ha dejado al sacerdote evidentemente exento de todo eso, pero el sacerdote todavía no puede prestar los servicios sacerdotales pertinentes. Yo no le puedo encargar una tarea pastoral en estos momentos. ¿Por qué? Porque falta el dictamen de Roma. Monseñor, se nos acaba el tiempo. Nos quedamos con ese mensaje de tolerancia cero a los abusos y con un mensaje de esperanza hacia esta situación. Bendito sea Dios. Y que todos tengamos, en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad?, una feliz Pascua. Yo pensaba que esta Pascua nuestra, aquí en Orense, sería una Pascua llena de sol, porque estos días lo aventuraban incluso hoy, ¿verdad? Pero me habéis dicho que el pronóstico es agua. Bueno, a pesar de que del agua, que también es un signo de Dios, una bendición de Dios, porque sin el agua nuestros campos no estarían tan verdes y no darían sus frutos, pues yo desearía, y os agradezco a través de este medio que me hayáis dado la oportunidad para hablar un ratito con vosotras, un ratito largo porque la garganta está ya, pero desearos a todos una feliz Pascua de Resurrección del Señor. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer, Eli. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por estar ahí acompañándonos un día más.